Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mesa de análisis político, electoral, económico, social, aquí en Contrastando las Noticias. Soy Julio Jiménez y como cada semana agradezco la presencia de diversos especialistas, líderes empresariales, líderes deportivos, voces autorizadas que nos comparten su visión, su análisis y una valiosa reflexión sobre los temas de coyuntura a nivel nacional. Quiero agradecer la presencia del maestro Nelson Vargas, una de las leyendas del deporte más importantes a nivel nacional e internacional. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Julio, doctor Rafael Arenas. Estoy También agradezco contento. La presencia del doctor Rafael Arenas, presidente de la Comisión de Instituciones Educativas de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Bienvenido, doctor. Doctor Julio, muy buenos días, muchas gracias. Doctor Nelson Vargas, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlo. Me da mucho gusto, gracias. Pues el contexto social, económico, político es adverso, es difícil, es incierto. Yo quisiera escuchar pues de la voz directa, fuerte y contundente del maestro Nelson Vargas su reflexión sobre una columna que hoy publica en el periódico El Universal sobre un tema coyuntural en el ámbito deportivo. Maestro, lo escuchamos. Mira, Julio, la comunidad acuática que la conforman muchos grupos, principalmente los nadadores actuales, nadadores del 68, todas las diferentes generaciones que han pasado por la natación mexicana, están en una incertidumbre muy grande. Una incertidumbre que refleja el poco interés de las autoridades en resolver el problema de la natación de México. Quiero hacer una reflexión, que es lo que digo hoy en mi columna. A 100 años de fundada la Federación Mexicana de Natación, con éxitos impresionantes en el ámbito deportivo, como varios medallistas olímpicos, hablemos de Joaquín Capilla, oro, Felipe Muñoz, oro, Maite Ramírez, bronce, Fernando plata en Sydney 2000, muchos deportistas, y que actualmente las generaciones de ahora están haciendo un maravilloso papel en la natación mexicana. Tiene una incertidumbre tremenda, porque a 100 años de fundada la Federación Mexicana de Natación, no hay nada, no existe nada. No hay un domicilio social de la propia federación. No hay una información de más que nada, todo lo que se ha logrado en 100 años, un patrimonio de la propia federación. No puede ser que en este país las cosas pasen y no se haga nada. ¿Por qué razón no tenemos un domicilio social de la federación? ¿Por qué no tenemos una información? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cómo se conducen las gentes que conducen esta federación? De verdad, es muy, muy irresponsable no pedir cuentas a la gente que ha estado los últimos 15 años manejando la natación mexicana. No pedir cuentas. ¿Qué ha pasado con 100 años de historia? 100 años de historia. Usted, señor doctor Rafael Arenas, que seguramente sabe mucho de contabilidad, acabo de recibir un mensaje de algunas gentes que manejan asociaciones que me dicen que en sus asambleas, por el pleito jurídico que tiene la federación, más que nada el presidente, se han deshecho de todos los bienes inmuebles, porque en algún caso se piensa que pueden decomisárselos. ¿Cómo es posible que se haya autorizado en un consejo directivo deshacerse de los bienes que tenía la Federación Mexicana de Natación, don Julio? Claro. Es una cosa mayor. 100 años de historia, 100 años de trabajo, tirados por la borda por la irresponsabilidad de no resolver el problema, cuando tenemos el aval 100% de la máxima autoridad
del mundo, World Aquatic, Claro. que ha desconocido al presidente de la federación. No es posible que sigamos igual. La indiferencia es lo que nos está matando. Totalmente de acuerdo, maestro Nelson Vargas. Yo quisiera pedirle su comentario, su opinión respecto a estas denuncias que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación sobre los presuntos malos manejos del presupuesto, de los recursos públicos, pues del dinero de los mexicanos, cómo lo están ejerciendo en CONADE, en las comisiones de actividades acuáticas. ¿Qué opinión le merece a un especialista en materia fiscal y contable como el doctor Rafael Arenas? Doctor. Bueno, realmente vivimos en un sexenio, vamos a abordar esa parte del cambio de una mentalidad política, vamos a llamarle de esa manera, un cambio de una mentalidad política en el cual está visiblemente en contra de lo que es la propiedad privada. Yo creo que hay un temor fundado, no únicamente entre las personas y también en las entidades, de estar sometidos a una extinción de dominio sin razón alguna. La extinción de dominio es que la autoridad toma esos bienes de los terceros inicialmente la ley de extinción de dominio habla con respecto de temas de delincuencia y crimen organizado. Entonces, el problema es que brinque a una insensibilidad política y empezar a quedarse con los bienes de los ciudadanos para el beneficio común y social de todos los ciudadanos, bajo el argumento de que todos tenemos derecho a tener algo. Sí, es cierto que lo tenemos, pero también hay que visualizar que debe de existir una cultura del esfuerzo de todos nosotros, de todos los ciudadanos, los políticos, los empresarios, para justamente poder tener ese derecho a la propiedad privada y que ese derecho a la propiedad privada, que es uno de los máximos preceptos que debe tener uno como ser humano y derechos, ¿no? Aparte de los derechos fundamentales, de tener esa propiedad privada y que el gobierno, a través de los impuestos, está obligado a ayudarnos a defender esa propiedad privada a través de la seguridad. Y la inseguridad que merece que el gobierno se pretenda quedar, lo hemos visto con fideicomisos, lo hemos visto con muchos temas que benefician económicamente al Estado para sus propios proyectos. Entonces, yo creo que sí es muy delicado esa mentalidad política hoy por hoy. Totalmente de acuerdo, doctor Rafael Arenas, sin lugar a dudas. Esa administración de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta destrucción del país ha hecho eso, destruir las finanzas públicas, acabar con las instituciones, acabar con el prestigio, con los logros alcanzados por diversos organismos e instituciones públicas en diversas disciplinas y materias. Yo quisiera preguntarle al maestro Nelson Vargas, he leído en su columna del día de hoy incluso la posibilidad, o he tratado de interpretar la posibilidad de que se pudiera crear una nueva federación de natación, maestro. ¿Esto es correcto? Bueno, es un mandato de la máxima autoridad en el mundo, World Claro. Aquatic, que la comisión estabilizadora que preside Marigoche Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano, pues le dé celeridad a este problema. Y ahí vamos más cerca de 2 años y no se hace absolutamente nada. Entonces, la creación de una federación es un mandato a nivel internacional que le están exigiendo a México que esa federación sea renovada y se hagan nuevas elecciones. Pero desgraciadamente, pues, qué tristeza que hoy Día de la Mujer no asuman una responsabilidad las dos mujeres más importantes de México en materia deportiva, porque llevan su propia agenda. La agenda de los deportistas pasa a segundo término. Sin lugar a dudas. Yo quisiera pedirle al doctor Rafael Arenas una opinión sobre este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, que más allá de ser un día para celebrar, es un día para reflexionar, es un día para visibilizar los derechos de las mujeres, es un día para reconocer la importancia del respeto irrestricto a la paridad de género. Es un día precisamente para fomentar que en México debe reducirse en su máxima expresión la brecha salarial bajo un contexto de igualdad laboral. Yo quisiera preguntarle al doctor Rafa Arenas su opinión con respecto a este importante día, que hoy estamos como mexicanos reconociendo y respetando a la mujer mexicana y a la mujer del mundo.
Creo que sí, doctor. Bueno, quisiera hablar desde mi experiencia como profesionista, como empresario, ¿sí? Y es, Yo creo que la brecha salarial eh, no es una causa, es un efecto de la educación que tenemos en México, creo yo, claro, desde el seno familiar, ¿sí? A mí me parece increíble y lo he visto muy de cerca con gente con la que de repente convivo en mi carácter de contador, empresario, profesionista, docente, que, que hay una educación en México, inclusive aquí en la ciudad, o sea, no hablemos allá en provincia, aquí en la ciudad, en donde a los hijos, a los varones, se les educa con esa percepción de que ellos tienen que hacerse cargo de la familia, son los proveedores, son los que deben de ganar más, son los que deben de tener las mejores condiciones, pero además no solo eso, es a los que le heredan el patrimonio familiar económico para que puedan enfrentar los retos económicos que representa tener su propia familia. Pero a las hijas se les educa de una manera diferente. Tú tienes que estar en la casa, sírvele de comer a tu hermano, plánchale la camisa, atiéndelo. Y no salgas a estudiar. ¿Para qué sales a estudiar? No. Búscate una persona que así como estamos educando a tu hermano, consíguete a alguien similar que te mantenga, que te tenga en la casa, quédate al cuidado de los niños, de la familia, y entonces, obviamente, cuando una mujer sale a competir económicamente en el mundo laboral contra los hombres, por mm, supuesto que ella tiene que hay tener una desigualdad, preparación similar, hay una desigualdad, pero además hay un reto adicional, el cuidado de la familia. Si una mujer que va a que va a tener o que quiere tener un futuro muy promisorio, tiene dos retos. Uno es el demostrar que efectivamente por sus capacidades intelectuales, profesionales, académicas, puede enfrentar el reto de tener ese puesto laboral. Y la segunda tiene que renunciar a un tema familiar, decir, ah, caray, si tú tienes un hijo, dos hijos, a lo mejor no eres una persona apta para dedicarle el tiempo que le puede dedicar un hombre. Entonces, y de ahí es de donde empieza a nacer, yo creo, todo el tema de la brecha salarial y ya cuando llegue ese momento, lamentablemente también nos encontramos con con que hay quienes piensan que porque una mujer alcanza un alto puesto, no fue por sus capacidades intelectuales, fue por otros motivos. Yo creo que eso también está mal. Entonces, sí las oportunidades deben de ser dadas desde el seno familiar, desde la escuela, desde las universidades, las primarias, desde el kinder, empezar a enseñarles a nuestros hijos de que hay una igualdad en el género de las personas y que tienen las mismas capacidades de salir adelante con claro. independencia de que sean hombres o sean mujeres. Yo creo que de ahí Sin nace, lugar a doctor. dudas, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rafael Arenas. Una visión empresarial, una perspectiva desde la trinchera profesional. Yo quisiera pedirle al maestro Nelson Vargas su comentario sobre este tema tan importante y trascendental en la vida social de nuestro país. En el deporte, maestro, la mujer ha escalado lugares muy importantes y ha conquistado preseas muy valiosas. ¿A cambio de qué, maestro? ¿Qué sacrificios, qué esfuerzos ha hecho la mujer en Mire, el deporte para ganar esa posición, maestro? mire, yo en lo particular, dentro de mi empresa, que tengo 17 sucursales, Sí, señor. le doy mi palabra que prefiero contratar mujeres. De acuerdo. He visto el desempeño profesional en, en varias de las gerencias de mis 17 sucursales dirigiendo esas entidades, más que nada mujeres. Son Sí, personas demasiado celosas de su trabajo, demasiado profesionales, que a pesar que tienen una carga familiar muy grande, porque tienen que hacerla de empleadas cuando tienen un cargo importante y ser muy responsables, pueden con las dos cosas. Yo en lo particular he visto que la mujer en mi empresa, cuando menos, he visto que es una entrega total de parte de las mujeres. La mayor parte de empleados dentro de mi empresa, su porcentaje de 1,000 empleados es el 60 mujeres y el 40 hombres, porque son gente muy responsables, sin dejar de pensar que su responsabilidad familiar es muy, muy grande.
Entonces, eso desgraciadamente a muchos empresarios y a mucha gente contrarresta el poder contratar mujeres. Pero yo en lo particular estoy fascinado dentro de mi empresa tener ese ámbito femenil laborando y dando seguimiento a una empresa muy exitosa, don Julio. Sin lugar a dudas, es un claro ejemplo del reconocimiento a la paridad de género. Sin lugar a dudas, es un ejemplo a seguir de la profunda responsabilidad y el compromiso precisamente con la igualdad y sobre todo con el reconocimiento a los derechos de la mujer. Las acuáticas Nelson Vargas y la gran empresa Family Fitness, fundadas por el maestro Nelson Vargas, que hoy han trascendido nuestras fronteras, es un claro ejemplo donde el reconocimiento, reitero, hacia los derechos en condiciones de paridad de las mujeres es una pieza fundamental de su filosofía, de sus principales intereses y sobre todo de su compromiso como empresario. Maestro Nelson Vargas, sin lugar a dudas, habrá mucho que hacer con este proyecto en donde la mujer tenga un papel determinante y como muestra un ejemplo, usted tiene al frente en el área de comunicación social a la licenciada y periodista doña Clara, ¿es correcto? Así es, aun cuando mucha gente sataniza que contrate a algún extranjero, ha sido un elemento muy valioso que en el gremio periodístico lleva la voz cantante entre todos los periodistas, porque es una mujer que ha aglutinado una agrupación de más de 400 periodistas que están en comunicación permanente para dar la noticia, cuando menos en todo lo que respecta a las noticias acuáticas. Mis respetos 100% a Clara, hoy que se conmemora el Día de la Mujer, porque ha hecho un buen trabajo. Así es. Ay, por ahí está Bárcenas, un gran Ya amigo está mío nuestro también. amigo Miguel Bárcena por acá. Yo quisiera preguntarle al doctor Rafa Arenas, en este contexto de la brecha salarial, ¿qué está haciendo? ¿Qué políticas públicas ha implementado el gobierno mexicano para reducir la brecha salarial? Ya que incluso hay solicitudes a nivel ONU, a nivel internacional, donde México tiene que asumir este reto empresarial y presente con políticas públicas que reduzcan la brecha salarial, doctor Rafa Arenas. Claro que sí. Bueno, parte de lo que empieza a implementar obviamente, desde las mismas secretarías, Claro, está el Instituto de la Mujer. así es. Primero, bueno, es saber en dónde estamos, ¿no? Calcular esa brecha salarial, cuánto es lo que el porcentaje que gana más un hombre que una mujer. El mismo gobierno ha hecho mención con respecto del famoso techo de cristal, que hay que romper el Hola, techo de hola. cristal. ¿Ya me escuchan? Menciona, ¿sí? Fuerte y En- claro, don Miguel, gracias. Adelante, doctor Ah, Rafa ¿sí? Arenas. Y Adelante, entonces perfecto, pues a la hora que guste. gracias. Entonces, adelante. dice el gobierno, es romper ese techo de cristal, es permitir que una mujer no únicamente se quede viendo cuál es cuál es el crecimiento que van teniendo las demás personas, pero que ellas no puedan acceder a él. Ujú. Claro, Entonces, en este sentido, creo que el hecho de poderles dar voz, poderles dar fortaleza, poderles dar empoderamiento al respecto, tiene que ser obviamente desde un punto de vista muy bien, como política pública, muy bien pensado. Tiene que ser con acompañamiento, ¿no? Un claro. acompañamiento muy profesional, ¿no? Porque no es Serio, únicamente el hecho de salir cualquier individuo, ¿no? A la calle a hacer una marcha, una manifestación para claro. destrozar todo. No, no, no. Yo creo que tiene que ser más allá. Mesas de análisis, tienen que ser mesas de trabajo en donde realmente se fijen esos procedimientos y políticas públicas para que realmente al interior del sector gobierno y permearlo al sector social y permearlo al sector privado pueda realmente poder tener este éxito. Al igual que el doctor Nelson Vargas, yo llevo 30 años en el despacho y la gran mayoría de la gente que trabaja conmigo y que se han desarrollado exitosamente son mujeres. Sí, Así en es. donde efectivamente el trabajo lo hacen más pensado, más desarrollado, más analítico, más responsables, con independencia de que Claro, sean mamás, con independencia de que así tengan es. otro tipo de Compromisos, compromisos en sus casas. Así es. sin lugar a dudas. Y yo quiero dar la bienvenida a don Miguel Bárcena, a un prestigiado periodista, un hombre con una gran trayectoria, también con más de 30 años de experiencia en el periodismo y en el marco de este Día Internacional de la Mujer.
Quisiera escuchar la opinión de don Miguel Bárcena en este contexto de la brecha salarial, el escenario de la paridad de género y sobre todo en un escenario y en un contexto de igualdad laboral. ¿Qué opinión le merece la mujer en el ámbito del periodismo en México, don Miguel? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Julio. Un saludo a todos los panelistas que te acompañan esta mañana. Pues es evidente que ha habido avances en los últimos años. Cada vez la mujer mexicana participa con mayor holgura en todo tipo de actividades. Lo vemos en la política. Digo, bueno, pues sobra decir que tenemos dos candidatos a la presidencia. Es casi un hecho que México tendrá una presidenta. Esta misma que podría ser presidenta fue la primera mujer jefa de gobierno. Cada vez hay más mujeres al frente de las gubernaturas estatales. Pero lo vemos también en el deporte, por ejemplo. Un ejemplo que a mí me agrada mucho cómo ha ido creciendo es la Liga de Fútbol Femenil en nuestro país y los logros que ha tenido recientemente en la Copa Oro, en donde, aunque desafortunadamente fue eliminada por Brasil, tuvo una gran actuación. Y lo podemos ver en cualquier actividad. Digo, hay mujeres que son árbitros en los partidos de fútbol, incluyendo la liga varonil. Pero este avance, esta conquista laboral, no quita, por otro lado, la falta de observancia en toda la legislación que tiene que ver precisamente con los derechos de la mujer, lo que tú mencionabas, la igualdad, la equidad. Muchas mujeres siguen ganando menos por realizar las mismas actividades que los hombres. Y sobre todo el tema de la violencia en general, y sobre todo la violencia intrafamiliar. Estaba yo revisando aquí algunos datos. Mira, nada más te comento, en el mes de enero se registraron 51 feminicidios, homicidios dolosos en contra de mujeres 201, en total 252. 9 mujeres han sido o están siendo asesinadas a diario en nuestro país en este año. Los estados que más casos de este tipo tienen son el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Sonora. En donde más homicidios dolosos hay son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Guerrero, Chihuahua. Y cuando vemos la geografía de este tipo de delitos, pues nos damos cuenta que aunque es cierto que hay estados con altas concentraciones de machismo, como es Guanajuato, como es Jalisco, los estados del norte, pero también están los estados del sur. Y dentro de estas entidades, sobre todo el Estado de México y la Ciudad de México, pues vemos que buena parte de las mujeres que siguen siendo violentadas son las que pertenecen a comunidades primarias, a los pueblos indígenas, las que están sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, el tema de los usos y costumbres. Es decir, sigue habiendo un gran pendiente, Julio, por parte Claro, no solo de las autoridades, sino sobre todo de la sociedad. Y por así más es. que se ha hecho, seguimos careciendo de tener una verdadera cultura, una verdadera educación de respeto hacia la mujer, de todas las edades, de todas las condiciones y con respeto sobre todo a sus derechos. Sin lugar a dudas es un tema polémico, es un tema que vale la pena la reflexión, el análisis, pero sobre todo la opinión válida, la voz autorizada de especialistas, de hombres que han visto cómo ha cambiado nuestro país, de hombres que han sido testigos de la transformación, de la idiosincrasia, del cambio de actitud, de la forma de pensar en diversas disciplinas, en el deporte, en el ámbito empresarial, en los medios de comunicación, cómo ha cambiado esta nueva forma de pensar de reconocimiento a la paridad de género y de respeto a los derechos de la mujer y sobre todo las condiciones de igualdad en el contexto laboral y, ¿por qué no? Siendo muy ambiciosos, buscar la reducción de la brecha laboral, económica y salarial. Yo quisiera pedirle al maestro Nelson Vargas un último comentario, una última reflexión en el deporte mexicano. No siempre el hecho de que una mujer sea la que está al frente de una institución, eso garantiza buenos resultados. El caso de Ana Gabriela Guevara en CONADE, maestro Nelson Vargas. Pues mire, eh, la percepción de la sociedad en cuanto al desempeño de la gente que dirige nuestro deporte a nivel gobierno y a nivel privado, que es el Comité Olímpico Mexicano, eh, no existe una claridad en los objetivos que se presentan. Yo veo muy claramente que ambos personajes llevan su agenda personal. Son más importantes su agenda personal que los propios deportistas. Eso es lo que yo percibo como gente del deporte y que creo que la agenda de un dirigente deportivo o de cualquier actividad debe ser principalmente en el deporte los deportistas. Las agendas personales de cada quien
son muy importantes. Su proyección es muy importante, pero si se descuida lo más importante, que es el deportista, estamos muy mal. A mí me preocupa mucho que en esta legislatura no se haya hecho un análisis profundo de la Ley General del Deporte y buscar que las asociaciones civiles que se cree que son creadas sin fines de lucro sigan permaneciendo dirigiendo el deporte por décadas. Tenemos presidentes de federación que tienen más de 40 años al frente. Y no dejan Es que una mujer participe. increíble. Claro. Presidentes de asociación, que es lo mismo. Es una concesión que les da el gobierno. Y que de esa concesión, muchos federativos se han vuelto multimillonarios y no sueltan ni la asociación ni la federación porque son pues, una oportunidad para tener Claro. una situación de lucro. Entonces, a mí me hubiera gustado en esta pasada legislatura que la Comisión de Juventud y Deporte legislara sobre eso. No es No, posible que la gente se religa y el gobierno, ¿quién es quien debe legislar y decir qué debe hacerse para que no pase esto? No se mueve absolutamente nada. Me claro. preocupa mucho, me preocupa porque las federaciones deportivas nacionales y las asociaciones estatales se cree que deben trabajar sin fines de lucro, Se pero supone. cuando ya en la práctica trabajan para su deporte, ya hacen sus empresas privadas de de un recurso que el propio gobierno las avala por no legislar en la ley. ¿Qué es lo que se debe hacer? Totalmente de acuerdo, maestro Nelson Vargas. Y quiero agradecerle esta valiosa reflexión, esta valiente declaración que hace aquí en Contrastando las Noticias. Un hombre con la voz autorizada, con la experiencia necesaria y sobre todo con la autoridad moral suficiente para poder emitir una crítica seria, contundente y objetiva sobre este terrible fenómeno que vive pues la natación en México. Yo quisiera pedirle al doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Instituciones Educativas de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, nos comparta una última reflexión sobre este tema tan polémico y sobre todo preocupante que es la violencia de género en nuestro país. Doctor Rafa Arenas. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que desde el origen, desde que son chicos, desde la familia, que es en donde se gesta, creo yo, todo este tipo de situaciones que termina redundando en un futuro con respecto en el que una mujer grita absolutamente que se le respeten sus derechos. Yo creo que el asumir y aceptar, respetar los derechos está mal, pero está mal en el fondo, porque el hecho de asumir respeto a tus derechos es que yo ya estoy marcando una diferencia de género entre los dos. Lo que debe de existir es ese respeto inicial y profundo de una igualdad entre personas con respecto de sus capacidades, sus talentos, sus posibilidades de salir adelante en las mismas circunstancias y sobre los mismos puestos de trabajo. Ahora hablemos ahí en puestos de trabajo entre hombres y mujeres, que no tiene que ver y no es un asunto de género, es un asunto de talentos, es un asunto de capacidades, es un asunto de fuerza, es un asunto de ganas. Entonces yo creo que debemos de defender esa parte ideológica y respetar que con independencia del género, sí, todas las personas son capaces de Son iguales. desarrollar, así es, muchas actividades en donde estamos en igualdad de circunstancias, doctor. Sin lugar a dudas, importante la reflexión final del doctor Rafael Arenas Hernández. Quiero pedirle a nuestro gran amigo y prestigiado periodista, don Miguel Bárcena, una última reflexión sobre este polémico tema y preocupante circunstancia que hoy vivimos, don Miguel. Pues coincido plenamente con Rafael y con Nelson. Sí, no importa el ámbito en el que evaluemos cuáles las acciones y las omisiones de los gobiernos federales, estatales, no importa si es a nivel dirigencial dentro del deporte o cualquier otra cosa. Por eso decía que sigue habiendo un gran rezago, sigue habiendo una gran deuda con las mujeres mexicanas prácticamente en todos los ámbitos, pese al avance que han tenido en el ámbito laboral. Y llama la atención que ahora que escuchamos a las candidatas prometer una serie de cuestiones,
pues no se habla mucho de este tema, como tampoco se habla mucho del tema del medio ambiente, el tema del agua, que íbamos a tocar o tocaremos en otra ocasión. Y es importante, ojalá que la próxima presidenta realmente tenga la sensibilidad para poder encauzar una serie de modificaciones necesarias, pero que sin la debida supervisión y sin las sanciones, Julio, pues no va a Claro. pasar nada, porque no es un problema tampoco de leyes. México es un país que está sobreregulado prácticamente en todo. Los legisladores cumplen, dictaminan, aprueban algunas leyes, pero después uno no se cumplen, no hay supervisión, no hay sanciones y pues simplemente no pasa absolutamente nada. Mira, nada más para ilustrar lo dicho, solo casos de violencia familiar en contra de las mujeres en este año, en el mes de enero, 20,800 casos de mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas en el mes de enero de este año. 694 mujeres promedio cada día son víctimas de la violencia familiar. Y aquí nos vamos a llevar una sorpresa porque el mayor número de estos casos se da en la Ciudad de México. Supuestamente la Ciudad de México es la que tiene el mayor nivel socioeconómico, educativo, cultural, etcétera, etcétera. Entonces es un problema muy, muy grave, pero además es mucho más grave de lo que pensamos porque hay que recordar que hay una cifra negra de muchos casos que nunca se denuncian, de los que nunca nos enteramos, y es poco o nada prácticamente lo que ha hecho el Congreso de la Ciudad de México, lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, lo que se ha hecho a nivel federal. Es una deuda histórica, permanente, que desafortunadamente en lugar de que se vaya reduciendo, sigue creciendo, sobre todo en términos de violencia. Totalmente de acuerdo con don Miguel Bárcena. Y a mí me gustaría mucho que hiciéramos una mesa donde platicáramos sobre la próxima crisis hídrica. La próxima guerra será por agua, ya no va a ser por tierra. Yo quisiera invitar al maestro Nelson Vargas y al doctor Rafa Arenas y a don Miguel Bárcena para que la próxima semana, si su agenda se los permite, en punto de las 10:30 de la mañana, podamos conectarnos y platicar desde diversos puntos de vista, desde diversas experiencias empresariales, desde pues de la visión deportiva de la importancia de reservar y conservar y proteger nuestras áreas que nos brindan agua potable a los mexicanos. Qué importante es generar esta conciencia en nuestro país y a nivel mundial. Yo quisiera agradecerle al maestro Nelson Vargas, director general de Acuáticas Nelson Vargas y Family Fitness, al doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Instituciones Educativas de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y a don Miguel Bárcena, que no requiere de más presentación, un hombre reconocido y respetado en los medios de comunicación, un periodista con amplia trayectoria y gran prestigio profesional. Agradecerles, como siempre, su valiosa participación y reiterar la invitación, si su agenda se los permite, el próximo viernes, para hablar ahora sí del tema hídrico. Maestro Nelson Vargas, muchísimas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, doctor Rafael Arenas. Saludos, querido Nelson. Saludos, gracias, doctor. gracias. Saludos a todos. No le cambie, viene la mesa política de Metro Sodi, Marco Baños y el arquitecto Adrián Alanís. Platicaremos en este debate importante sobre la violencia a los candidatos. No le cambie, regresamos, contrastando Hasta ideas. la próxima.